Siempre se nos ha dicho que nuestros seres queridos después de fallecer se despiden de nosotros. Mito o realidad, la verdad es que muchas personas aseguran ver a sus seres queridos después de fallecer deambulando por ahí, más frecuentemente en los lugares favoritos de estas personas. Pero aún es más impactante el relato de algunas personas antes de fallecer que pueden observar a sus seres queridos que se habían adelantado en el camino, que se hacen presentes en su lecho de muerte para acompañarlos en su nuevo camino al más allá. Esta noche vamos a hablar de contactos con gente muerta. Yo soy Eric López y este es un programa más de Solo Paranormales. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Solo Paranormales. El tema de esta noche, contacto con gente muerta. Para ello me hago acompañar de la guapa, talentosa y misteriosa Marcela. Marcela, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Eric. Es para mí un gusto estar aquí contigo nuevamente para conversar estos temas tan interesantes que tanto nos gustan y apasionan. ¿Te parece si iniciamos este podcast? Iniciemos. Vaya, mira, fíjate que este relato quizás será la primera vez que lo voy a contar así ya con tanto detalle, ¿vea? En mi época universitaria, a mediados de los 90, cuando yo estaba estudiando mi carrera, la arquitectura, no existía esta gran difusión que existe hoy en los canales, las redes, el YouTube, podés contar tu historia y la podés hacer tan viral, ¿vea? En ese tiempo pues no existía todo esto, pero bueno, creo que en este programa y en todos nuestro peor enemigo siempre ha sido el tiempo. Quiero iniciar dando pues una pequeña reseña de esta persona que se despidió de mí físicamente en plena luz del día. Era un amigo de la infancia. Raúl fue un amigo, el más pequeño de todos mis amigos. El más pequeño me refiero de edad, ¿verdad? Todos andábamos por los... Recuerdo haberlo conocido de 12 años, nosotros ya teníamos 15, 17, ya éramos adolescentes, ¿verdad? Y él pues era un cipote, éramos cipotes, pero él era el más chiquito del grupo, ¿verdad? Jugábamos fútbol, basquetbol, jugábamos a la guerra, bueno, éramos el grupo ahí, ¿verdad? Crecimos, cada quien tomó después su camino, ¿verdad? Luego de su muerte me enteré que trabajaba en una de las distribuidoras de cervezas aquí en el país. Él era supervisor de ruta, le dicen aquí en El Salvador, ¿verdad? Esos son los que andan un equipo tipo post así para que andan despachando la mercadería, ¿verdad? Van a todo sitio, a tiendas, supermercados, y entonces ellos dicen, bájame tanto y ya despachan, ¿verdad? Algo así, eso era Raúl. Entonces pues nosotros, los demás amigos, pues nos formamos en diferentes universidades, el tiempo transcurrió y cada quien hizo su vida y bueno, pero ese día, esa tarde pues, que es la que yo quiero enfrascar, ¿verdad? Ahorita era un sábado como cualquier otro, común y corriente, ¿verdad? Como cualquier otro sábado. Venía ya en mi carro, recuerdo, era un Subaru Justi año 88. Ya de regreso a mi casa después de una jornada de entrega de proyectos parciales, o sea, fue ya a final del primer trimestre del año, fue ya entrega de trabajos finales, parciales, ya. Ese día creo que era el último día ya para entregar todo y ya quedar de vacaciones o el interciclo como decimos aquí, ¿verdad? Bueno, mira, pero ya regreso para mi casa. En ese momento, pues, la casa de mis padres, ¿verdad? Yo ya cansado, desvelado, pero feliz de un ciclo más universitario había concluido. Aparte de eso, pues, yo ya trabajaba, ya como dibujante arquitectónico en una empresa constructora. Iba, como decimos, ahí todo jodido ya, ¿verdad? Para mi casa, pero feliz de haber dado
ya un paso más en mi carrera, ya iba totalmente a descansar. Mi idea era pues llegar a mi casa, comer, bañarme y ya dormir hasta el siguiente día, hasta el lunes si era posible, ¿verdad? Y ya despertar ya para mi jornada, ¿verdad? Pero bueno, mira, de regreso ya a la temática, eran como las 4 de la tarde, recuerdo, ya eran, ya tipo, sí, eran las 4. A esta hora pues creo que era junio, julio, creo que era, sí, era junio. Te podías imaginar, a las 4 de la tarde hay un sol normal, ¿verdad? Entonces era un sol fuerte. Luego casi ya por llegar a mi casa, faltando un cruce a la derecha, recuerdo haber pasado, porque hay una línea del tren antes de llegar a, digamos, el teleférico de San Jacinto, los que conocen ese histórico lugar, ¿verdad? Entonces uno sube esa cuesta y llega a una línea del tren. Pasando esa línea del tren había que hacer solamente un cruce más y ya llegábamos a mi pasaje, como decimos, ¿verdad? Que entonces de repente veo a Raúl, lo veo, ¿verdad? Él, entiendo yo, recapitulando, ¿verdad? Ya la historia, yo considero que él no me había visto. Él se iba a cruzar la calle y yo le pité como todo buen salvadoreño, ¿verdad? Le pité y le pité 3 veces, ¿verdad? Como todo joven así, payuncos que somos, ¿verdad? En la juventud. Y le pité, hey, ¿qué pasó? Y yo recuerdo, o sea, me acuerdo que se cruzó, me saludó, yo le dije, hey, ¿qué haces, Costapos? Así. Y entonces él así tipo presidente cruzándose la calle, ¿verdad? Así que tipo estilo de presidente, así que van saludando así, ¿verdad? Con los brazos a media altura, así. Me saluda, me mira a los ojos, no me dijo nada, solo me saludó, me vio a los ojos, recuerdo, y se fue, ¿verdad? Bueno, dije yo, algo para mí tan normal, ¿verdad? Alguna cosa trivial, ¿verdad? Haberlo visto, ya andaba aquel, ¿verdad? Y bueno, lo vi perfectamente, pues su ropa, era algo colochito, ¿verdad? Ya un joven ya grande, pues lo único que se había hecho bien delgado, yo lo fregaba, todo seco estamos, así, ¿verdad? Todo delgado. En El Salvador decir seco es decir delgado, ¿verdad? Físicamente era bastante flaquito. Entonces, bueno, llegó a mi casa, abro el portón, me recibe mi mamá, mi papá, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hijo? ¿Cómo te fue? Y yo, pues contándole mis hazañas, ¿verdad? Fíjate que entregamos este proyecto y tuve un parcial, etcétera, tuve un parcial de topografía, me recuerdo con cariño esa materia de topografía, ¿verdad? Yuca, así como decimos, difícil, ¿verdad? Yuca es como decir difícil en otros países, ¿verdad? Entonces, bueno, mi mamá me dijo, mira, bañate, me dijo, yo te preparo la comida y platicamos un ratito. Chivo, guardé mis cosas, me fui a bañar y ya me estaba esperando la respectiva sopita y pollo, pollito. Comimos, platicando, bromeando. Bueno, luego me dice mi mamá, mira, me dijo, fíjate que ahora que ya comiste, ya platicamos un poquito, me dice, fíjate que, hijo, quiero contarte algo muy importante, me dice. Quiero contarte que, ¿qué le dije yo? ¿Qué pasó? ¿Le pasó algo a mi hermano, algo así? ¿O qué pasó, vea? No, me dijo, fíjate que Raúl se murió, me dijo. Raúl se murió ayer y fíjate que él, como trabajaba me dijo el nombre de la empresa, ¿verdad? Trabajaba en la compañía de la cerveza, ¿verdad? Aquí en El Salvador. Entonces hizo una mala maniobra, se deslizó y el mismo camión, ¿verdad? Pasó sobre su cuerpo y lo mató instantáneamente. Entonces, ayer no te quisimos decir, ¿verdad? Ayer fue la vela, aquí cerca, ¿verdad? Que éramos casi vecinos. Y hoy a las 3 de la tarde pues fue su funeral, ya lo enterraron, ¿verdad? Quería contarte, yo sé que era un gran amigo de ustedes, así que te cuento para que pues sí, en su momento vayas a darle pésame a la mamá, ¿verdad?
Entonces, esa hora ya era como a las 5 de la tarde. ¿Verdad? Imagínate lo que me dice, ¿verdad? Mi mamá. Entonces yo, wow, dije yo, o sea, espérate mamá, espérame. ¿Cuándo se murió? Ayer, me dijo. ¿Ayer a qué hora? En la mañana, me dice, en la mañana, en la noche lo velaron y hoy lo enterraron. Espérame, le dijo yo. Vaya, yo te voy a contar algo que no me cuadra ahorita, pero te lo voy a contar. Lo que sí te puedo decir es que te lo juro que es cierto. Mira mamá, sentate vos también, le dije, tómate algo ahí porque te voy a contar algo más impactante. Fíjate que yo acabo de ver a Raúl, le digo yo. ¿Cómo? Me dice mi mamá. Lo acabo de ver, mamá. O sea, yo iba después de la línea del tren, hice el cruce y él antes de hacer el cruce, yo le pité para que pasara, pasó la calle, me saludó, yo le dije, saludos Seco, nos vemos Seco, está todo seco. Y solo me hizo adiós, ve así. Y se cruzó la calle y yo lo acabo de ver, mamá. Y yo ya un poquito mal, vea, ya un poquito, acabo de ver a mi amigo, vea. Y mamá me dice, mira, me dijo, qué bonito, me dice que los amigos te tenían un gran aprecio porque se llegó a despedir, me dice. Se llegó a despedir de vos. Definitivamente se llegó a despedir de vos. Entonces, fíjate que desde ese momento yo abrí los ojos, más los ojos a los temas, digamos, paranormales, ¿verdad? Me interesó más el tema porque me había pasado algo increíble, me había pasado algo, y yo digo, wow, o sea, es cierto, pues la gente a uno lo llega a visitar cuando ya muere y le tiene aprecio, sea quien sea. Éramos amigos, éramos un grupo como de 8 jóvenes, ¿verdad? Y entre ellos no sé si a alguien más, bueno, indagué un poquito y a nadie más, ¿verdad? Solo conmigo, ¿verdad? A mí, conmigo se llegó a despedir y qué increíble, quedamos con mi mamá impactados, ambos, yo por la noticia que había muerto, mi mamá con lo que les conté, ¿verdad? Pero al final me dice, con sabiduría mi mamá, ¿verdad? Mira, me dijo, qué bueno que se llegó a despedir de vos, me dice, qué bueno, me dice. Entonces, quizás uno de los errores más grandes que yo cometí en ese momento por ser un joven quizás inexperto en esos temas, ¿verdad? Yo llegué a darle el pésame a su mamá, fui a su casa, al papá también, al hermano. Llegué ya después, el mismo día, ya en la noche, como a las 8 o 9 de la noche. Ya me quedé un poco mal, ya ni sueño me dio, ¿verdad? Sino que ya me quedé platicando el tema, recordándolo. Y fui a la casa, le di el pésame, estuve con ellos, pero, fíjate que no les conté eso, fíjate que me quedé con eso. Luego ellos no los volví a ver, creo que esa familia se fueron para Estados Unidos, creo yo que por ahí anda la cosa, no los volví a ver. Y creo que ahora que ha pasado mucho tiempo, ha pasado casi 24 años quizás, eso, algo así, 24, 22 años por ahí. Fíjate que yo creo que hubiese sido lo mejor haberles dicho, ¿verdad? Yo ahora que experimenté la muerte de mi padre, otras muertes de otros familiares, de repente cuando uno recibe ese tipo de noticias, o mira, fíjate que una manifestación de tu ser querido, uno en vez de asustarse, uno se siente bien. Entonces yo creo que en ese momento yo porque la señora no dijera, con lo que viene, para que no me dijera que estaba loco quizás, algo así, pero fíjate que no le conté, me quedé con eso, pero sí, creo que ahí empezó ya el interés un poquito más serio por estos temas, porque sí fue una cosa tremenda. Rápidamente también, fíjate que la piel se me pone chinita, así, chinita, solo de acordarme ese momento, que lo vi perfectamente como que veas a cualquier persona cruzándose la calle, saludándote, te ve a los ojos, no vi nada extraño, le vi sus zapatos, su mano, sus ojos, su cara, todo, ¿verdad? No iba flotando ni nada, iba vestido normal, ¿verdad? Pero fue una experiencia tremenda, así, tremenda. Luego te voy a contar otra, porque son 2 experiencias. La otra fue con mi papá. Vaya, mira,
¿Qué pasó con mi papá, con mi padre? Vaya, muy especial realmente esta historia, es muy especial, así no hay otra palabra para explicarla, ¿verdad? Pero quiero que recordes ahorita esta fecha, ¿verdad? Mi papá falleció en septiembre del año 2007, más o menos por ahí. Entonces él falleció y bueno, yo pues natural, ¿verdad? Hace falta tu viejito, como dicen, ¿verdad? Tu padre, tu consejo, tu amigo, ¿verdad? Pero ya creo que el proceso normal de luto lo íbamos superando poco a poco en la familia y nos íbamos como acostumbrando a vivir con ese dolor, ¿verdad? De haber perdido a un padre, un amigo. Y bueno, para no hacer tan largo esto, ¿verdad? Fíjate que 2 años después muere mi tía, la hermana de él. Ella vive en un departamento de aquí de El Salvador que se llama Santa Ana, ¿verdad? Entonces Santa Ana está al occidente de mi país. Es un departamento donde muy bonito realmente, muy bonito realmente. Ahí nosotros pasamos también momentos con mi tía, ¿verdad? Que llegamos a su casa y siempre nos daba golosinas, nos cocinaba rico. Recuerdo siempre a mi tía, ¿verdad? Mi tía Alicia, como le decíamos, ¿verdad? Entonces, fíjate que mi tía fallece y nos avisan a todos, ¿verdad? En la casa, bueno, fíjate que mi tía falleció y fuimos a los servicios funerarios, ¿verdad? Estando allá me encuentro con mis primos y recordando qué tal, cómo estábamos, ¿verdad? Y pues recordando momentos de ellos, ¿verdad? Que siempre habían sido buenos hermanos, mi papá y mi tía siempre habían sido quizás hasta buenos amigos, confidentes en su época de juventud, siempre se ayudaron mutuamente. Siempre observábamos eso en ellos, ¿verdad? Que siempre eran bien hermanitos, como dicen, ¿verdad? Entonces, nosotros llegamos y de repente como dicen, en el calor de la noche, ¿verdad? Cuando la gente se queda solo el grupo grueso, como dicen, ¿verdad? La familia contando historias. Fíjate que se nos acercó un vecino de ella. Ella vivía también en un pasaje, así como decimos, aquí le decimos pasaje al blog, al pasaje. Entonces se acercó con nosotros. Hola, ¿qué tal, muchacho? ¿Cómo estás? Te recuerdo haber visto, me dice, pequeño, aquí venías a ver a la tía. Me dice, sí, aquí venía con mi papá, le decía. Así es, así vean, una conversación de lo más normal. Pues viene este señor, para mi sorpresa, y lo dejamos que yo no le había dicho nada a mi papá, simplemente eso, y de repente él me dice, mira, pero qué bueno, me dice, qué bueno que tu papá vino, me dice, y vino antes de que se muriera, me dice, porque qué visita más excelente la que le hizo Tony, me dice, porque mi papá se llamaba Antonio, ¿verdad? Y él así lo conocía, ¿verdad? Lo conocía de siempre, pues, porque él se lo había presentado, eran conocidos de mucho tiempo. Entonces yo en ese momento con mi primo nos vimos, ¿verdad? Lo dejamos hablar, yo no le dije nada, ya interesado en el tema paranormal. Yo le digo, ajá, cuénteme, ¿y qué tal? ¿Cómo lo vio? Le digo yo sin decirle absolutamente nada. Él empezó a dar su relato. Pues no me habló, me dice, sino que no sé con quién vino con vos. No, le digo yo, no, yo... Y recuerdo que no estaba en el país en ese yo la verdad que le dije, mire, yo andaba pues en mi trabajo, estaba fuera del país, no me di cuenta con quién vino. No, pero vino, me dice, yo no sé si se vino, pero la cosa es que él entró solo a la casa, me dice. Iba con sus pantalón, me dice, caqui, una camisa blanca, sus tirantes, me dice, y lo escribió exactamente como él se vestía en sus últimos tiempos. A él le gustaba mucho usar tirantes y pantalones así, caquis, así de MacArthur, así. Siempre le gustó ese tipo de pantalones, de tonos, de colores, ¿verdad? Entonces, increíble lo que me estaba diciendo. Entonces yo
Ajá, y entonces le digo, fíjese que entró, me dice su papá ahí, bien despacito, caminando, entró, me dice, llegó a la casa, pero en eso yo me entré, me dice, yo tenía que ir a hacer mi mandado, me dice, ya no lo vi salir, ya no lo pude saludar, tuve que irme, pero mire, me dice, qué oportuno, porque el día siguiente mi Alicia se murió, me dice, o sea que estuvo bien bonito que viniera antes, me dice, estuvo muy, 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 muy bueno eso. Entonces, bueno, lo dejamos hablar. Nosotros, bueno, en mi caso yo quebrado completamente. Mi primo, como decimos aquí, me agarró la onda. No le dijo nada al vecino. No se despidió de nosotros. Bueno, buenas noches, cuídense. Y se fue. Se fue él, ¿verdad? Entonces me dice, mira, me dice, te das cuenta, me dice, cómo son las cosas, ¿verdad? Entonces, ahí una de mis teoría siempre había sido esa, ¿verdad? Siempre los relatos que la gente antes de morir vienen por ella, sus familiares. Creo que eso fue, si no lo tenía claro ese día, me quedó más que claro. Así me quedó claro, con mi primo llegamos a esa conclusión y dijimos, increíble. Mi papá tenía 2 años de muerto. Yo creo que si le digo al señor mire, mi papá tenía 2 años de muerto, usted lo que vio fue a alguien que ya no estaba por aquí, capaz hacemos otro funeral ahí, ¿verdad? Se nos muere ese señor. Por eso no le dijimos nada, porque el señor ya ha entrado en edad también, ¿verdad? No dijimos nada, sino que después sacamos conclusiones con mi primo, ¿verdad? Y dijimos, wow, las cosas paranormales existen. Definitivamente lo vivimos en carne propia. O sea, fue un relato de una persona que no tenía por qué mentirnos, ¿verdad? No tenía por qué equivocarse. Si él siempre conoció a mi papá, siempre, y lo describió exactamente. Mira, exactamente como mi papá se vistió en los últimos 5 años de su vida, ya jubilado y así, ¿verdad? Increíble. Créeme, lo que recordarlo ahorita es recordar ese momento cuando este señor me estaba contando la historia, y yo quererle preguntar más cosas, y qué le dijo y qué hablaron, ¿verdad? Lamentablemente no habló con él, solo lo vio entrar y dijo que qué bonito que va a ir con su hermana que está enfermita. Lamentablemente no hablaron, solo se vieron, ¿verdad? Y también el señor, como salió a hacer sus compromisos, ¿verdad? Como decimos aquí, sus mandados, ya no vio cuando él se fue, sino que solo vio que entró a la casa. O sea, increíble, créemelo, que son cosas que uno dice, definitivamente estas cosas existen. Así que te cuento, esas son las historias. ¿Qué te parece? Fíjate, Eric, que bastante misterioso, porque en cuanto a tu amigo Raúl, yo lo que te puedo decir es que quizá tú eras el único de sus amigos más cercanos de los que a lo mejor tenías la facultad para poder verlo y resistir ese impacto, Sí. esa sensación. O también puede ser que los demás amiguitos ya pues sabían la noticia y que solo tú no. Entonces no te cayó tanto de sorpresa en ese momento. Ya cuando tu mamá te hizo la aclaración, pues me imagino de que sí, ya en ti empezó a sentirse toda esa sensación de qué voy a hacer. No, sí, lo que pasa es que cuando yo lo vi, pues para mí era un ser humano más, ¿verdad? Sí, yo no pasó nada. La historia es cuando mi mamá me cuenta, mira, Raúl falleció. Yo le dije, mira, prepárate porque te voy a contar algo peor, ¿verdad? Fíjate que lo acabo de ver. O sea, antes de decirle eso, le dije, mira, ¿qué hora murió? Y el tío le dijo, pero es que mira, no puede ser, yo lo acabo de ver. O sea, entonces sí sentí un poquito así como en el relato lo cuento, pues, o sea, sí me dio un poquito de temor. Yo dije, wow, lo vive ahí, ya está muerto. Pero al final me dio paz, porque las palabras sabias de mi madre, ¿verdad? Y me dice, pues mira, se vino a despedir de vos, qué buena gente, ¿verdad? Qué buena onda, Raúl, ¿verdad? Fíjate que esas palabras fueron tan importantes para no sentir eso que me perseguía ahí en la noche, y yo, uy, Raúl, ¿verdad? Tranquilo, fíjate. Claro, cometí el error de no decirle a su madre, ¿verdad? Ahí sí siento que la inexperiencia, pero
Pero pues sí, me sentí bien, bien, bien. Si eso te iba a decir, de que hubiese sido bueno que le hubieras contado a la mamá y le hubieses dicho, mire, pasó esto y lo otro. O sea, cuando yo te dije qué hacer era eso, de ir a donde la mamá y de contarle realmente que había visto a su hijo. ¿Cómo lo iba a sentir ella? Pues yo me imagino de que de alguna manera un poco de alivio. Pues sí, la verdad, pero la inexperiencia en el momento, yo dije, va a decir que estoy loco o algo así. Bueno, sí, porque es una gran Sí, sí, sorpresa sí, realmente. sí, Y no sí. es algo que pase todos los días con cualquier persona, Y entonces... fíjate que yo al principio, como si escuchaste en esos años, vean, los años, estoy hablando de los años 90, pues, Sí, la información sobre estos temas no era fluida. tan fluida, tan difundida como ahora, ¿verdad? Entonces, hablar de lo paranormal era como, no todos lo podían entender, ¿verdad? Ahora la gente lo oye en las redes sociales y ya es un poquito más digerible, ¿verdad? Cierto, en este tiempo hay más información. Mira, y por el lado de tu papá, ahí lo que te puedo decir es que he escuchado que cuando alguna persona muere, a veces son los parientes más cercanos que llegan a traerlo para enseñarle el camino, para guiarlo, Cabal, cabal. Sí, acompañarlo. sí, sí, así cuentan todos los abuelitos, ¿verdad? Sí nos cuentan siempre. Eso ya lo he escuchado, Sí, sí, entonces sí. muy probablemente eso es lo que pasó en el caso de tu papá. Y pues acordate de que él era bien cercano de tu tía, entonces eran grandes, Eran los hermanitos, ¿verdad? grandes hermanitos, todo pues eran muy unidos. Imagínate que, bah, imagínate ya para ir acotando aún más todavía el tema. Cuando mi papá falleció, yo estaba en la cama del hospital. Ya definitivamente ya en sus últimos momentos, ¿verdad? Sí, Y fíjate que, sorprendentemente, ¿verdad? Yo siempre con el tema paranormal, pero con el dolor de ver a mi padre en su cama, en el lecho de muerte, ¿verdad? Fíjate que mi papá veía el cielo, al cielo falso del hospital, de la habitación. de la habitación, y levantaba sus brazos y abrazaba a alguien. Wow. En serio, así. Y yo le hablaba, yo le decía, papá, ¿qué pasó? ¿Qué estás viendo? O sea, ¿qué pasa? Sí. Él ya no estaba aquí. O sea, él estaba abrazando a alguien y se sentía, notaba en su cara mucha paz. Te puedo imaginar, ¿verdad? Entonces yo confirmo eso que vos me decís, de que quizás él estaba viendo a un familiar, a alguien, o al mismo Dios, ¿verdad? Que lo estaba abrazando, no sé. Pero que estaba viendo a alguien, sí vio a alguien, porque veía la lámpara, veía el cielo y su mirada fija y así abrazó sus dos brazos, así, ¿verdad? Abrazó a alguien. Increíble, 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 increíble. Sí, indiscutiblemente él estaba viendo a alguien, ya sea un ser espiritual, llámese familiar, llámese ángel, llámese un espíritu guía, pero sí, por lo que decís, él estaba viendo a alguien que a lo mejor lo llegó a traer. Así es. Bueno, ¿qué tal esta noche? ¿Qué te pareció? Bastante bien, la verdad que el tema muy bueno. Sí, fíjate que bueno. Yo creo que para ir finalizando, vamos a dar nuestro saludo ya final para ir terminando el programa. Recuerden, amigos, el canal Solo Paranormales desde Spotify. Hay que apoyarlo. Hay que hacer una comunidad muy, muy importante a nivel mundial. Así que esperamos tus 5 estrellitas. Marcela, tus palabras de despedida. Bueno, es un tema bastante interesante como otros que hemos tocado. Realmente esperamos ahí las 5 estrellas. Ok. Señores, muy buenas noches. Nos vemos en el siguiente programa. Buenas noches. Buenas noches.